Pranam, Hare Krishna, buenas noches. Bueno, después de 11 Harikata, 11 clases de introducción, hemos llegado a el mantra número 1 del Bhakti Rasamrita Sindhu. Entonces, hoy oficialmente iniciamos con la obra del Bhakti Rasamrita Sindhu y empezamos con la primer ola. El Bhakti Rasamrita Sindhu tiene 4 olas. Y esta primer ola, entonces, trata sobre el carácter genérico del Bhakti, las características del Bhakti, el Sadhana Bhakti o la práctica, el Bhava Bhakti o la práctica ya cuando el devoto alcanza el estado de Bhav, y finalmente el Prem Bhakti o la práctica cuando el devoto alcanza el estado de Prem. Y esta primer parte entonces tiene que ver con el carácter genérico del Bhakti. ¿Qué es el Bhakti? Y en estos primeros versos del Bhakti Rasamrita Sindhu, Srila Rupa Goswami va a glorificar en primera instancia a la Suprema Personalidad de Dios. Después va a glorificar a sus maestros espirituales, entre los cuales pues él enaltece a Sanatan Goswami. Y después va a glorificar a todos los Vaishnavas. Entonces esta primera parte hace... Esos primeros mantras de la obra hacen parte de lo que se conoce como Mangala Charan. Mangala Charan son las oraciones o las invocaciones auspiciosas. Y pues para que una actividad sea auspiciosa en la vida, tiene que tener unas características, y es que se glorifique a Hari, Guru y Vaishnavas. Si no se glorifica a Hari, Guru y Vaishnavas, entonces no puede haber buen auspicio, no puede haber buena fortuna. Y por otra parte, siempre el orador va a dar las glorias a su maestro espiritual, a su Guru Varga. Un verdadero maestro espiritual no va a empezar a dar un Harikata hablando de sí mismo, glorificándose a sí mismo. Él siempre va a quedar en un segundo plano o en un tercer plano, y él siempre va a colocar en primera instancia a su maestro espiritual. Y de esa manera, entonces, él va a recibir bendiciones por glorificar a su maestro espiritual, y por otra parte va a liberarse del pratista, si es un devoto en la etapa intermedia, que está tomando el papel de guru. Porque un devoto en la etapa avanzada, Nutam Mahabhagavat, él ya no tiene nada que ver con el pratista, con el prestigio, con la posición mundana. Pero si alguien es guru y está en la plataforma de Madhyam Bhakta, entonces al glorificar a su maestro espiritual, al entregar la gloria de su harikata, de su conocimiento, simplemente como la misericordia de su guru, él se va a liberar del pratista. Entonces, de esta manera, los sadhus nos enseñan cuál es la forma correcta de predicar. Los sadhus nos enseñan cuál es el sadhacha. El sadhacha es la conducta ideal de un practicante al Gaudiya Vaishnavismo. Vamos a repetir este primer mantra. Pueden repetir después de mí, por favor. Akila, Rasa, Amrita, Murti, Prasrimaram, Aryuchudam, Tarakam, Pali, Kalita Shyamam, Lalito, Radha, Preyam, Vidur, Jayati. Todas las glorias al Señor Krishna Chandra, quien personifica la belleza de la luna y la ambrosía derivada de la alegría inmortal llamada rasa. El esplendor de su cuerpo
ha sometido a las dos gopis conocidas como Taraka y Pali. Él también ha sometido a otras dos damiselas conocidas como Shyama y Lalita. Y él es el más amado de Sri Radha. Entonces, el rostro del señor Krishna, acá tiene la analogía, la luna, con el rostro del señor Krishna, pero realmente pues el rostro del señor Krishna es más refrescante y más brillante que miles y miles y miles y millones de lunas juntas. Pero pues los poetas utilizan la luna para glorificar la belleza. Por otra parte, acá se explica que el señor Krishna recibe el nombre de Akila Rasamrita Murti. Es decir, él es el Murti, en la forma que personifica todo el rasa y además a quien todos los devotos entregan su sentimiento amoroso. El resplandor de su cuerpo ha sometido a dos gopis, pues realmente sometido a miles y miles de gopis. Recuerden lo que dice el Brahma Samhita, Lashmi Sahasram Satatam Sevyamanu. Miles y miles, Sahasram, miles y miles de Lashmis en Brindavan, es decir, de gopis. Las Lashmis de Brindavan son las gopis. Están dispuestas a servirlo en el Keli Vilas, en los pasatiempos íntimos, en los pasatiempos amorosos. Él también ha sometido a otras dos damiselas conocidas como Shyama y Lalita, pero por encima de todas estas gopis, a las cuales Bhagavan Sri Krishna, en su forma de Rasa Rasa, el rey del Rasa, ha sometido, está Sri Radha, quien es su preferida, quien no tiene punto de comparación. Comentario que a este texto, mi Param Gurudev Sila Bhakti Maharaj Ki Jai. Rasa. No hay una palabra equivalente en inglés para traducir este concepto. Entonces, rasa en Ayurveda significa sabor o significa velocidad, pero no se refiere a el rasa espiritual, se refiere a los 6 sabores, dulce, amargo, salado, astringente, etc. Rasa, dentro de la anatomía, se refiere a la linfa. ¿Ok? Rasa se refiere al sabor que puede uno degustar en las papilas gustativas cuando tiene contacto con los alimentos. Y hay muchos más significados de rasa en sánscrito. Pero acá, este concepto que se está dando de rasa tiene que ver directamente con la relación del alma en su estado puro con el Señor Supremo. Por esto es que no se puede traducir a inglés este concepto porque sería una versión simplemente reduccionista. Rasa es una expresión espiritual pura. Cuando el corazón se encuentra plenamente purificado de la influencia material, producida por el contacto con las 3 gunas o atributos de Maya, la energía ilusoria del Ser Supremo, es decir, cuando el corazón del sadhaka ya se ha liberado, Brahma Uta, Prashanad Manasu Chatina Kanshati, Sama Sarvesu Butesu, cuando el corazón del sadhaka ya se ha liberado de la influencia de las mayas y se ha establecido en su posición como Brahman, como energía espiritual pura. Cuando el alma purificada ha realizado su diferencia de los cuerpos densos y sutil, Aham Brahmasmi, cuando uno se ha establecido en el ser independiente del cuerpo denso, ¿sí? Dehi, del cuerpo sutil, Shushma, trasciende el reino de la imaginación. Eso quiere decir que el mundo fenoménico, el mundo de las ideas, el mundo intelectual, todo eso hace parte de la imaginación. Y trasciende el mundo del pensamiento mental, como empieza el Gayatri Mantra, por encima de los 3 planos de experiencia mundana, Bhur-Bhuva y Swa, el mundo físico, el mundo mental y el mundo intelectual. Se encuentra Savitur, el alma. Por encima del alma se encuentra Deva,
el Señor Krishna, quien es la fuente del alma, quien es hermoso y juguetón. Y al lado de Eva, quien se encuentra Srimati Radhika. Ofrezcamos divino servicio a sus pies de loto. Entonces, cuando el alma ha podido trascender estos estados de conciencia, tamas, rayas, sattva, ha podido trascender los cuerpos densos, los cuerpos sutiles, ha podido trascender el reino de la imaginación, el reino de la mente, el reino del intelecto. Y cuando 4 ingredientes llamados Vibhav, Anubhav, Sadvikabhav y Sancharibhav se mezclan con la dulzura del sentimiento permanente del alma, es decir, Stajibhav, a todo esto es llamado rasa. Entonces, como se dan cuenta, rasa no es solamente un ingrediente. Rasa es una preparación que tiene 5 ingredientes. Vibhav, Anubhav, Sadvikabhav, Sancharibhav y Stajibhav. Estos conceptos yo los expliqué resumidamente, ¿sí? Citando a el Sikshastaka comentado por Srila Tripurari Maharaj, pero más adelante, dentro de la obra, Rupa Goswami los va a explicar con detalle para que entendamos de qué trata cada uno de estos elementos. Entonces, este Stajibhav es la eterna relación incondicional que existe entre Dios y el alma individual. Y ayer precisamente escuchaba una conferencia, tarde en la noche, como a las 11 de la noche, me puse a escuchar una conferencia en portugués, una devota en Brasil, que estaba hablando de un libro que escribió Syamarani Bidi, y ella estaba explicando que este Stajibhav es inherente al alma. Pero realmente lo que es inherente al alma es nuestra capacidad de servir al Señor Krishna. Hoyuver Swarupa Nitiera Krishnadas. Nuestro Swarupa es ser Krishnadas, eternos sirvientes de Dios. ¿Por qué? Porque Dasya es el punto de partida para que se desarrollen los otros Stajibhav. Pero debido a que el Bhakti no es inherente al alma condicionada, el Bhakti es inherente pero al alma eternamente liberada, a los Nitya Parikara, a los asociados eternos de Bhagavan Sri Krishna, entonces nosotros desarrollamos este Stajibhav de acuerdo a la asociación que tengamos a nuestro alrededor. Y pues obviamente, si te asocias con un devoto que no es un Rasika, pues no vas a desarrollar un Stajibhav. Pero en la medida en que tú hagas mérito y avance espiritual, en algún momento, en alguna existencia, vas a llegar a los pies del loto de un Rasika Bhakta. Y si tú puedes tomar el polvo de los pies del loto de ese Rasika Bhakta y llevarlo en tu corazón, allí, entonces, él, cuando se complazca con tu vayan, te va a bendecir y te va a entregar cuál es tu Stajibhav, o ese Stajibhav lo va a revelar Sri Paramatma en el corazón, o lo va a revelar un sadhu, o lo va a revelar el Guru Pranali, o lo va a revelar el canto del santo nombre. Entonces hay estas dos vertientes dentro del Gaudiya Vaishnavismo. Si hay una vertiente que viene de Dhyana Goswami, y allí se ha establecido entregar Siddha Pranali, una iniciación en la cual se le entrega un prototipo de la persona para que medite en un Stajibhav, para que vaya desarrollando ese sentimiento. Pero Srila Bhaktisiddhanta Saraswati, él ha explicado que el santo nombre tiene todas las potencias espirituales, como lo explica Mahaprabhu en el segundo verso del Sikshastaka. Y si uno canta el santo nombre, cuando el corazón se ha purificado, el mismo santo nombre, así como te va a revelar la forma de Krishna, las cualidades de Krishna y los lilas, ¿sí? Las actividades de Krishna, asimismo el santo nombre puede revelarte también cuál es tu cuerpo espiritual, cuál es tu Stajibhav, porque el santo nombre tiene Sarva Shaktis, tiene todas las potencias espirituales. Entonces no me sirve de mucho precipitadamente, sin haber atravesado la etapa de Anartha Nivriti, ponerme a sentar y a meditar: oh, yo soy una manjari, tengo 10 años, vivo en Yavad, hago y le coloco nuez de betel a la pareja divina. Y termina mi meditación y estoy luchando
con el órgano genital, estoy luchando con el estómago, estoy luchando con mis anartas. Eso es algo que es imaginario o algo que no es práctico. Por esto, el gurú sí nos da un cuerpo espiritual en el momento de la iniciación. Él nos da un sadhaka deja, él nos da un cuerpo de sadhaka. ¿Y qué nos dice? Nos dice, ocúpate en servicio devocional. Por eso en el Guru Astakam podemos ver todas las actividades en las cuales el Guru ocupa al discípulo. ¿Sí? Mahaprabhu Kirtana Nitya Gita. El Guru te indica Askirtan en la escuela de Srimad Mahaprabhu. El Guru te indica cómo ejecutar el servicio de ofrecer prasad y distribuirlo en un festival devocional. El Guru te indica cómo adorar a las deidades. Entonces, a través de hacer estos procesos del servicio devocional, estás utilizando tu cuerpo, tu mente y tu inteligencia de manera práctica. Porque si yo empiezo a meditar en Lila Smara, no, voy a meditar en el Astakaliya Lila que está haciendo Krishna en este momento en Brindavan, sí, él ya está en este momento con Nanda Maharaj, con los pastores, está en el teatro, en este momento Vidushaka, Madhumangal está haciendo de bufón y está haciendo ruidos raros con su axila y está haciendo malabares y Krishna está muy ansioso porque él quiere irse rápido a la casa para después poder irse y volarse de su casa e irse a encontrar con las gopis. Si yo no tengo el adhikar cualificado para realmente entrar en este tipo de meditación, entonces simplemente lo que estoy haciendo es un ejercicio mental, un ejercicio intelectual, un ejercicio mecánico. Eso no es Raganuga Bhakti. Si yo hago esa meditación mecánicamente, eso no es Raganuga Bhakti, eso es Bhakti Bhakti. Pero en la medida en que el corazón se purifica, uno puede meditar en el Astakaliya Lila. Una vez los discípulos le preguntaron a Srila Bhaktisiddhanta, ¿por qué? Porque fueron a Radhakunda, el lugar más sagrado y más elevado del universo, y durante un mes solamente les enseñó Upadeshamrita. Cómo controlar la mente, cómo controlar los impulsos, qué es favorable para el Bhakti, qué es desfavorable. Y de repente un discípulo, el último día, le dijo, oh, Gurudev, ¿no podrías hablar de pronto algo de Radha Krishna ya que estamos en el Radhakunda? Uno podría meditar en la Astakaliya Lila. Y dijo, bueno, un discípulo mío que lleve 10 años en el mat, siguiendo principios y cantando 64 rondas diarias, 10 años estable en su servicio, estable en sus principios, puede empezar a meditar en el Astakaliya Lila cuando cante el santo nombre. Ahora la pregunta es, ¿cuánto tiempo llevas siguiendo principios? ¿Cuánto tiempo llevas cantando por lo menos las 16 rondas? Estándar mínimo de devoción. Pero si quieres correr precipitadamente a estudiar los libros más confidenciales del Rasa Lila. Entonces ahí uno se da cuenta que tenemos una tendencia prakrita sahaya, una tendencia a mundanizar el Rasa, a mundanizar el Lila. Y por esto una y otra vez los maestros nos van a advertir del peligro de entrar en tópicos muy confidenciales para los cuales todavía no tenemos el adhikar. Y por eso tenemos que ser muy sinceros a cada paso que damos en nuestra vida espiritual. Los 5 razas primarios son Shanta o tranquilidad, neutralidad, ecuanimidad o serenidad. Entonces, Prahlad Maharaj, qué gran devoto del señor Nrsimhadev, ¿en qué raza está? Está en Shanta. Y uno dice, wow, pero si Prahlad está en Shanta, ¿cuál es mi esperanza? Pero Shanta significa que él sirve al señor Vishnu, pero él no tiene un intercambio directo con él. Él solamente está orando al Señor Supremo, está recordando al Señor Supremo, está glorificando al Señor Supremo. Pero ustedes nunca van a ver un intercambio más cercano de Prahlad con el Señor Vishnu. Por eso él está en Shanta, porque no participa directamente en las actividades íntimas. ¿Por qué? Porque en el humor de Vaikunta, pues nadie participa en actividades íntimas con el Señor Vishnu. La única que está cerca de él es Lakshmi. Todos los demás tienen una distancia prudencial y desde esa distancia ofrecen sus oraciones. Por esto, Shanta es neutralidad, ecuanimidad, serenidad.
Dacia o servidumbre, ese es segundo raza. Sakya o amistad. Vatsalya, afecto paternal por el Señor. Y finalmente, madura, o el sentimiento de una mujer que quiere servir los juegos amorosos del Señor. Entonces, en otras escuelas Vaishnavas, hay la opción de entrar en el Prakash como una gopi, ¿sí? Para ser disfrutada directamente por Krishna. Pero en nuestra escuela, en nuestra Sampradaya, ese Prakash, ese portal no está para nosotros. Nuestros maestros nos han dicho, tienes que entrar como una manjari, como una niña que nunca va a estar a solas con Krishna, que simplemente va a estar sirviendo la unión amorosa de la pareja divina de Sri Sri, Radha y Govinda. Entonces, ese es el Staji Bhav dentro de Madura que se cultiva en nuestra escuela. Entonces, como se dan cuenta, esto de la conciencia de Krishna hay que cogerlo con pinzas y empezar a examinarlo y tener una profundidad, y no debemos ser negligentes. Krishnas Kaviraj Goswami ha dicho que no debemos ser negligentes en el estudio del Siddhanta, en el estudio del Rasa Sastra, en la comprensión del Srimad Bhagavatam. Siddhanta Variya Shita. Tenemos que profundizar para entender hacia dónde queremos ir. ¿Qué proceso estamos haciendo? ¿Qué es Upasana? ¿Sí? ¿Qué es Anugatya? ¿Quién nos vamos a rendir? ¿Qué proceso vamos a seguir? ¿Cuál es nuestra meta? No es solamente creer en Dios. Prácticamente todos los seres humanos creen en Dios. Pero si todos creen en Dios, ¿por qué siguen naciendo y muriendo en este plano material? Porque solo creer no es suficiente. Hay que tener Sastriya Srada, una fe basada en la comprensión de las escrituras. Los 7 razas secundarios son Hasya, júbilo, es decir, la expresión de los sentimientos del alma que hacen que el Señor disfrute de risa y alegría. Hasya, risa. Karuna o ternura, suavidad. Raudra o ira. Vira o heroísmo. Vayankara o miedo inspirado por el terror. Vivatsa o sentimiento de aversión o repudio. Y finalmente, Adbhuta o asombro. Entonces, si ustedes leen el Néctar de la Devoción, escrito por su Divina Gracia Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, ustedes van a ver que allí hay ejemplos de cada uno de estos razas primarios y ejemplos de cada uno de estos razas secundarios. Entonces, los razas primarios, el Staji Bhav se manifiesta permanentemente, pero estos razas secundarios se manifiestan en algún momento, ¿no? Por ejemplo, de repente Krishna quiere pelear, ¿sí? Por eso descienden Yaya y Vijaya del mundo espiritual y caen acá como Hiranyakashipu y Hiranyaksa. Y después de que el Señor vino, ejercita sus músculos y los golpea y al final los mata, por así decirlo, porque pues ellos después de sus 3 encarnaciones como demonios retornan al mundo espiritual, ya él satisface ese deseo de vivir raza o de pelea. Y después de eso viene otro raza para el Señor. Entonces, estos sentimientos, por así decirlo, o estos razas secundarios no son permanentes, son transitorios. Pero los 5 razas primarios son permanentes. ¿Sí? No es que un Siddha dijo, se desarrolló y es una manjari, pero entonces va al mundo espiritual y después de ser una manjari quiere ser quiere ser un asistente de Madre Yashoda, y después de eso se aburrió y dijo, no, ya está muy aburrido ayudar a Madre Yashoda, hacer la leche, el yogur para Krishna, entonces ahora quiero ser un saka. No, eso no existe. Cuando el Staji Bhav se desarrolla, esa raza es permanente. Ese ya te acompaña por toda la eternidad. Por eso es que tenemos también que acostumbrar nuestra mente a hacer sadhana de manera permanente. ¿Sí? Porque si no, ¿cómo vamos a llegar al mundo espiritual a servir permanentemente a Krishna? Entonces uno dice, oh, todos los días hay que cantar las rondas. Sí, todos los días hay que cantar las rondas. Oh, todos los días hay que adorar la deidad. Sí, todos los días hay que adorar la deidad. Porque en el mundo espiritual hay que adorar a la deidad.
simplemente va a ser en Raganuga, amor espontáneo, pero hay que seguir adorando a Krishna. Como Vishnu Maharaj nos contó Padmanabha Maharaj que estaban dando Parikrama Govardhan y pasaron unas mujeres de Brindavan, unas Brajavasis, y tenían posta de vaca en las cabezas. Entonces él decía, mira, muchos quieren ser manjaris, pero nadie quiere hacer ese trabajo de llevar la posta de la vaca en la cabeza. Y ir allá a cocinar con esa posta y hacer las labores domésticas. Entonces Brindavan es una tierra de campesinos. Por eso es importante trascender el ego citadino y volver a ser campesinos, porque Brindavan es una tierra de campesinos, es una tierra de pastores, es una tierra de agricultores, es una tierra de lecheros, de lecheras. Pero allí, entonces, hay un respeto absoluto por la madre vaca. Por eso puedo colocar mi mano sobre el fuego. Si alguien no respeta a las vacas, no va a entrar en Golok Vrindavan. ¿Por qué? Porque Golok Vrindavan es la tierra de las vacas. Golok. Bueno, Go tiene muchos significados. Go también está relacionado con los gopas. Go también está relacionado con las gopis. Go también está relacionado con los sentidos. Go está relacionado con las vacas. Pero en última instancia, Gopala es el que protege. Eso es el Señor Supremo quien protege. Para los gaudillas, rasa es un júbilo o deleite, el cual solo puede ser experimentado en el campo aprakrit, es decir, en el campo inmaterial o el supramundano reino de Dios. Entonces está el campo prakrit, el campo material, el campo manifiesto, y está el campo aprakrit y manifiesto para nuestros sentidos, pero manifiesto en una realidad espiritual. Dábamos el ejemplo ayer en la clase del Bhagavatam del sol, que no podemos en este momento ver el sol. Y pues un niño dirá, bueno, el sol desapareció, el sol murió, el sol dejó de existir. Pero no, el sol desapareció de nuestra vista, pero apareció en otro país, en otro continente. El sol no murió, ¿sí? Tú naces y mueres y el sol sigue ahí cabalgando en el Kal Chakra, en la rueda del tiempo. El sol simplemente no está manifiesto ante tus ojos. Y asimismo, el Krishna Lila se ejecuta eternamente. Es una obra de teatro trascendental itinerante. Entonces deja de existir en este mundo, ¿sí? Pero existe en otro mundo y además existe permanentemente en el mundo espiritual, en el supramundano reino de Dios. Lo que nosotros comúnmente llamamos bhakti o devoción en el marco de nuestra experiencia terrenal no es más que una insignificante emanación de la felicidad que se experimenta en el insondable e incomparable reino divino. Entonces, acá los acharyas nos dicen, no estés corriendo de aquí para allá buscando un poquito de felicidad en este plano material. No te conformes con una baratija, con algo ordinario. ¿Por qué? Porque esta supuesta felicidad simplemente es algo insignificante en comparación con la insondable felicidad que puedes experimentar en el campo aprakrit, en el reino divino. Cuando la alegría o el deleite del reino divino se desborda, por así decirlo, y fluye desde el cielo espiritual hacia la tierra, al igual que el agua fluye desde la cima de la montaña hacia la llanura, las almas condicionadas que han emprendido el camino del bhakti solo pueden saborear una porción insignificante de él, pero incluso esta insignificante porción que disfrutan de acuerdo con sus preferencias temperamentales, es decir, como un siervo, como un compañero, como un padre, como una madre, como una gopi, no tiene paralelo con ninguna otra experiencia terrenal. Ahora, la única forma es que tú poco a poco, al purificar tu corazón, vayas experimentando un gusto superior. Porque hasta que no lo experimentes es simplemente como la abeja que lame la botella por fuera. Entonces ella quiere experimentar la miel, el amrit, pero solamente está lamiendo la botella. Pero por la misericordia de encontrarte con un sadhu, con un Rasik Vaishnava, tú puedes
experimentar algo de lo que siente él en su corazón y ahí inspirarte en tu práctica espiritual. Hay una historia que había un cucarrón. Ustedes saben en qué se paran los cucarrones, ¿no? En el excremento. Sí, hacen bolitas de excremento y las guardan para alimentarse con esas bolitas. Y hay un abejorro. El abejorro no se para en el excremento, se para solamente en las flores y absorbe el ámbrit, la miel, el néctar. Entonces, el cucarrón estaba en su tarea y en su alimentación y había un abejorro y estaba alrededor de una flor de loto. Y el abejorro estaba intoxicado y cuando estaba intoxicado él empezó a cantar Govinda Damodara Bada Beti Govinda Damodara. Y de repente el cucarrón dijo, ay, ¿qué es lo que haces ahí? Y dijo, estoy intoxicado por este néctar. Y dijo, ¿qué es esto? Pues ven y lo pruebas. Y el cucarrón entró allí en la flor de loto y quedó intoxicado. Y pues siempre había comido excremento. La primera vez que se alimenta de néctar, dijo, esto es mucho mejor que el excremento. Y quedó tan intoxicado que se le olvidó salir de la flor. Y ustedes saben que la flor de loto abre y cierra con los rayos del sol o con los rayos de la luna. Y por la noche la flor se cerró. Al otro día, esa flor de loto estaba en un hermoso jardín, en un hermoso lago, donde había una princesa, y esa princesa era sirvienta del señor Shiva, Mahadev. Entonces al otro día ella de su jardín cosechó las flores y fue y ofreció este loto a la deidad del señor Mahadev y lo colocó en sus pies. Y el cucarrón siguió ahí dentro de la flor y quedó allí en el altar ofrecido a los pies de Mahadev. Y después de eso, al otro día, entonces por la noche, uno cuando termina el arte, uno tiene que retirar las flores que se han ofrecido a Krishna, los remanentes, y no las debe botar, entonces las lleva a un río, la lleva a la tierra, y entonces ella vivía en un palacio al lado del Ganges, al otro día llevó todo y botó la flor en el Ganges. Y ahí entonces él siguió en la flor hasta que abandonó el cuerpo. Entonces un día tuvo asociación con un sadhu que estaba cantando Govinda Damodara. Otro día tuvo asociación con los pies de loto del señor Shiva, quien es Vaishnava Yatanam Sambhu, el más elevado de todos los Vaishnavas. Y al otro día se purificó bañándose en las aguas del Ganges, que no son diferentes a bañarse en los pies de loto del señor Vishnu. Porque antes de descender a este universo, lavan los pies de loto del señor Vishnu. Y Vamandev, cuando rompió la cobertura del universo con su dedo gordo de su pie, él tocó el agua del Ganges tocó el pie del loto de Vamandev, después descendió y después cayó en la cabeza del señor Shiva y allí descendió por Bharadvarsa purificando este universo. Entonces él obtuvo triple purificación. Y después de eso, entonces, ¿cuál fue el resultado? Se liberó. Asimismo, entonces puede que yo todavía no haya experimentado algo de mi práctica, pero si me asocio con alguien que esté ya establecido en el canto del santo nombre, que esté experimentando algo, gradualmente yo me voy a inspirar para cantar. Y en algún momento, cuando termine el proceso de Anarda Nivriti, de la liberación de las impurezas del corazón, allí entonces voy a tener gusto por el canto del santo nombre. Y me voy a dar cuenta que este canto del santo nombre me va a otorgar Anandam Buddhi Vardhanam, una felicidad espiritual ilimitada. Y allí, en ese punto, pues ya fácilmente voy a dar la espalda al mundo material. Sri Rupa Goswami recibió directamente las instrucciones concernientes al Bhakti de los labios de Sri Krishna Chaitanya. El mismo Señor Supremo le pidió que escribiera acerca de la devoción pura. De la misma manera, Sri Sanatan Goswami, el hermano mayor de Sri Rupa, fue instruido por Sri Krishna Chaitanya para que escribiera respecto a los principios básicos en relación a las diferentes concepciones de Dios, el alma individual y el mundo fenoménico, Maya y sus interacciones. Entonces le dijo, tú vas a escribir sobre los tattvas, ¿sí? Bhagavat Tattva, Jiva Tattva, Maya Tattva. Ambos Goswamis eran discípulos de la entera confianza de Sri Chaitanya Mahaprabhu.
Antes de haber sido convertidos al culto Bhakti, ellos mismos eran ministros del gobierno de Hussain Shah, quien era en este tiempo el gobernador de Bengal. En ese momento Bengal era gobernado por musulmanes. Luego de haber trabajado para el gobernador, ellos abandonaron su vida mundana y se dedicaron exclusivamente al servicio de Sri Chaitanya Mahaprabhu, a quien aceptaron como la manifestación del Señor Supremo, Sri Krishna, quien había descendido a este mundo con la complexión Gauranga y el sentimiento de Sri Radha. El Señor Krishna en persona deseaba una realización interna de la experiencia del amor de Radha. Por esta razón, él descendió como Sri Chaitanya Dev. Esa es la razón interna del descenso de Sri Krishna Chaitanya. La razón externa, venir por el llamado de Advaita Acharya, venir por el canto del santo nombre de Haridas Thakur, venir a establecer el Yoga Dharma. Pero la razón interna, yo quiero experimentar una gota del amor que Radha siente por mí, porque ese amor es superior al amor que yo siento por ella. Esa es la dinámica del amor. Debido a las anteriores razones, las obras literarias de Sri Rupa y Sanatan entregan al mundo la más autorizada presentación del mensaje trascendental del divino Prema, tal como fue revelado por Sri Chaitanya Dev. Entonces, antes de la venida del Señor Chaitanya no se había entregado ese Prem al mundo. Cuando el Señor Krishna vino en Dwapar Yuga, él disfrutó ese Prem con sus Nitya Parikar, sus eternos asociados que también descendieron con él. Pero eso no fue abierto a todo el mundo. Pero por la misericordia del Señor Chaitanya, entonces el Madhurya se volvió Audarya. Él empezó a dar abiertamente este regalo del amor divino. Y por eso este regalo ha llegado a nosotros. Que la mayoría de nosotros nacimos en familias de comedores de carne de vaca. Que la mayoría de nosotros hemos llevado vidas irreligiosas. La mayoría de nosotros hemos estado por mucho tiempo alejados de Dios. Pero por la misericordia del Señor Chaitanya, a nosotros ha llegado esta gracia. Ese es el regalo de Mahaprabhu. El concepto de Prem revelado por Sri Chaitanya Dev está fundamentado en la experiencia de la unión en separación. Este sentimiento supera la separación en la unión, que se manifiesta en el reino divino. Entonces, eso ha sido explicado y lo podemos ver en el Vayan Rajasya de Srila Thakur Bhaktivinoda y también lo podemos ver en el Sastaka del Señor Chaitanya Mahaprabhu. Entonces hay un sentimiento muy profundo que se llama Prema Vaishitya, en el cual la pareja divina está unida y está separada en forma simultánea. Y allí, en esta unión que experimenta Radha en su mente, en su corazón, a pesar de estar separada del Ser Supremo, manifiesta Divya Mat, locura divina, y manifiesta un sentimiento más profundo que el que manifiesta en la misma unión con el Señor Cristo. Y por eso, la conclusión del Evangelio de Sri Chaitanya Mahaprabhu es Alicia Vaparatam Pinastuman Arsaman Marmahatan Karotuva. Oh, mi querido Krishna, tú puedes abrazarme o puedes dejarme. Yo sé que tu naturaleza es ser un lámpago, un libertino. Puedes irte del Kunya de Chandravali, puedes estar conmigo y abrazarme fuertemente. A pesar de todo esto, yo te seguiré amando sin ninguna condición. Y ahí nos damos cuenta, porque no podemos hacer un parangón entre el amor de una pareja mundana y el amor de Sri Radha de Krishna. Porque en el amor de una pareja mundana hay muchas condiciones. Acuerdos verbales o no verbales, pero condición 1, condición 2, condición 3, condición... Eso es un contrato con muchas cláusulas. Eso es más complicado que ir al banco y pedir un préstamo. Pero en el amor de Sri Radha de Krishna, Radharani se entrega al Señor sin ninguna condición. Ese es el ideal del amor de Srimati Radhika. Y nosotros, como sirvientes de Srimati Radharani, tenemos que cultivar ese ideal.
Pero si yo pongo condición 1, condición 2, condición 3 para hacer un servicio, para cantar una ronda, para hacer una ofrenda para la deidad, para asear el templo, para colectar para Krishna, pues entonces no voy a avanzar en mi práctica espiritual. Ahora, incondicional no significa no tener criterio en la práctica espiritual. Eso es algo muy distinto. Para hacer servicio devocional tiene que haber criterio apropiado y tiene que haber actitud favorable. Eso lo vamos a explicar más adelante, que viene en este capítulo, el verso principal de la obra en la cual se explica realmente qué es servicio devocional. Jiva Goswami fue discípulo y sobrino de Sirupa Goswami, así como Sirupa Goswami escribió sobre el proceso para alcanzar Prem Bhakti, y Sri Sanatana Goswami escribió sobre los principios fundamentales de las relaciones eternas entre Dios y el alma individual. Entonces, hay 3 niveles, ¿sí?, en la práctica del Bhakti Yoga. El primer nivel se llama Sambandha. Entonces, ¿qué es Sambandha? Sambandha es quién soy yo, quién es el Ser Supremo y cuál es mi relación con el Ser Supremo. Eso es la base, el fundamento. Yo soy un alma individual, ¿sí?, limitada, condicionada, perteneciente al plano de Tatastha Shakti, la energía marginal de Bhagavan, parte y porción de la divinidad. Krishna, ¿quién es Krishna? Entonces en el Srimad Bhagavad Gita se explica: Krishna es tú, Bhagavan Swayam. Hay muchas manifestaciones, hay muchas encarnaciones, hay muchos avataras, pero Krishna es Avatari, es la fuente de todos los avataras. ¿Y qué es Sambandha? Mi relación con Krishna. ¿Cuál es esa relación? Él es el Señor que debe ser servido y yo soy su sirviente. Esas 3 componentes, ¿qué es el alma? ¿Quién es Dios? ¿Y cuál es la relación del alma con Dios? Se llaman Sambandha. En el Chaitanya Charitamrita, Krishnas Kaviraj Goswami explica: todo lo que se instruye en los Vedas, aparte de esta relación, es superfluo e inventado. Por eso no perdemos el tiempo estudiando el Yayurveda negro ni el Yayurveda blanco, ni magia negra ni magia blanca. ¿Por qué? Porque eso está ahí en los Vedas, pero para personas que todavía quieren seguir en el samsara. Nosotros estamos estudiando el corazón de los Vedas, que es el Srimad Bhagavatam. ¿Y cuál es el corazón del Srimad Bhagavatam? El 10º canto. ¿Y cuál es el corazón del Bhagavatam? Rasa Panchadhyay, los 5 capítulos del Bhagavatam que tratan del tema del Rasa Lila. Eso se llama ser un esencialista, Saragrahi Vaishnava. Entonces, el Sambandha ha sido dado por Sanatana Goswami. Eso fue lo que le dijo el señor Chaitanya: tú vas a escribir sobre el Sambandha. Y él escribió el Hari Bhakti Vilas, pero él mismo en algún momento en su obra dice: este libro lo escribió Gopal Bhatta. Entonces, de nuevo, mira, él no se da el crédito, él dice: no, eso lo inspiró fue él, yo simplemente tal vez cogí la hoja de palma y le ayudé, pero él fue el inspirador. Pero bueno, digamos lo que oficialmente Sanatana Goswami escribe el Hari Bhakti Vilas, donde está el Sambandha, donde está la base. Entonces, ¿cuál es el Sambandha? Krishna Sambandha. Krishna es la suprema personalidad de Dios. Ese es el Sambandha. Si no entendemos esto, entonces no hemos entendido de qué trata nuestra escuela de yoga, nuestra escuela de pensamiento. Después de eso viene Avideya. Entonces, ¿qué es Avideya? Avideya es el medio para alcanzar a Krishna. ¿Ok? ¿Y cuál es el medio? Bhakti. Entonces, Bhakti Avideya. ¿Y quién fue el que explicó el Avideya? Rupa Goswami. El señor Chaitanya le dijo a Rupa Goswami: tienes que hablar el Avideya Tattva. Y por eso, entonces él está entregando el Bhakti Rasamrita Sindhu. Porque gran parte de este Bhakti Rasamrita Sindhu, que es donde vamos a hacer más énfasis, está el Sadhana Bhakti, las 64 prácticas del servicio devocional para alcanzar algo. ¿Cuál es la meta? Alcanzar. ¿Cuál es la meta? Alcanzar. Prema. Esa es la única meta que nos interesa. Entonces,
prayoyan significa la meta. ¿Cuál es la meta? Prem prayoyan. Y esa meta, el señor Chaitanya Mahaprabhu empoderó a Raghunath Das para que explicara cuál es la meta. Y él empieza a explicar esta meta en su libro conocido Manasiksha, y pues ya de una forma más íntima y más profunda en su libro llamado el Vilapa Kusumanjali, que ya tiene que ver con su naturaleza interna de servicio hacia Dios como Rati Manjari. Entonces recordemos, ¿de qué trata el proceso? De 3 estadios. El primero es Krishna Sambandha. ¿Ok? Entonces, Krishna Sambandha. ¿Quién soy yo? ¿Quién es Krishna y cuál es nuestra relación? Hoy Yuver Swarup Nitya Krishna. Soy un eterno sirviente de Krishna. La siguiente parte del proceso es Bhakti Avideya. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el medio para alcanzar a Krishna? Sadhana Bhakti. Y dentro de esas prácticas de Sadhana Bhakti, el señor Chaitanya ha dicho, entre las múltiples prácticas de Sadhana Bhakti, entonces hay 5 que son las principales. Nam Kirtan, el canto del santo nombre. Sadhu Sangha, la asociación con santos. Mathura Vasa, peregrinar o vivir en los lugares sagrados como Vrindavan, Jagannath Puri, Navadvip Dham. Srimurti Yastrada Sevanam, adorar a la deidad con fe y con devoción. Y Bhagavat Sravan, escuchar el Srimad Bhagavatam de labios de un devoto Bhagavat. Y en el Chaitanya Charitamrita se ha dicho, de esas 5 actividades, hay una que es Srestha, la más elevada de todas. Tare Madhya Sarva Shestra Nam Sankirtan, el canto del santo nombre. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Es Srestha, es el proceso más elevado entre todas las sangas del Bhakti. Pero para que este canto del santo nombre permita que desarrollemos Bhakti y Prem, el amor puro por Dios, tiene que tener una característica, Nir Aparade, tiene que estar libre de ofensas. Entonces, si después de una práctica espiritual seria, consensuada durante unos años, yo no estoy haciendo avance, es porque estoy cometiendo ofensas contra el santo nombre. Por eso es que todos los días estudiamos o debemos estudiar las 10 ofensas contra el santo nombre que están descritas en el Padma Purana. ¿Para qué? Para tener ahí atento, ¿no? Como un diabético, tiene que tener ahí cuidado, peligro, un roscón, tiene que poner un roscón y un signo prohibido. No lo puede hacer. Porque el diabético puede llevar una vida normal, sí, pero el diabético el día en que se descuidó y fue y se comió un vaso de reina y un bizcocho y una Coca-Cola puede terminar en la clínica, puede terminar con un coma diabético, puede terminar con su vida. Entonces el Vaishnava puede hacer avance, ¿sí? O incluso no puede hacer mucho avance, pero ahí poco a poco los sadhus lo van arrastrando y lo van llevando hacia el campo espiritual. Pero si él comete nama parado, sadhu ninda, ofende a los sadhus, entonces ahí destruye su práctica espiritual. Por eso uno tiene que tener mucho cuidado de no cometer ofensas y de no asociarse con personas que ofendan a los sadhus, que ofendan a los Vaishnavas, porque allí se destruye la vida espiritual. Ese es el veredicto de todos nuestros Purva Acharyas. Pero si por alguna mala fortuna uno ha ofendido a un sadhu, entonces si la ofensa fue mental, uno tiene que mentalmente pedir perdón a ese sadhu. Si la ofensa fue verbal, uno tiene que ir y pedir perdón verbalmente a ese sadhu. Y si la ofensa fue física, uno tiene que hacer servicio físico a ese sadhu. Y si no lo puede servir porque el sadhu ya no está en ese plano, porque no acepta ese servicio, entonces uno mentalmente lo debe servir y debe llorar cantando el santo nombre, pidiendo perdón. Y el santo nombre tiene sarva sestras, tiene todas las potencias espirituales, sarva shakti, perdón, y el santo nombre entonces lo puede uno redimir de ese pecado. Pero tiene que haber desgastado las opciones anteriores. La última opción, mira, la última opción es pedir perdón, es al santo nombre, es refugiarse en el santo nombre. Pero no es que, ay, a mí me da pena ir a pedir perdón o por mi ego yo no le pido perdón a este devoto que ofendí, entonces yo canto mis rondas, no.
primero tienes que ir y pedir perdón. Y ya si él dice, no, no te voy a perdonar, no te puedo perdonar, entonces uno dice, bueno, voy a cantar el santo nombre y voy a pedir que el santo nombre me purifique de esta ofensa. Entonces, el último punto es Prem Prayoyam, que es la meta. ¿Cuál es la meta? Prem Bhakti, amor puro por Sri Sri Radha Krishna. Krishna Sambandha, Bhakti Avideya y Prem Prayoyam. Srila Jiva Goswami, por su parte, fue el escritor más prolífico en relación a la filosofía entregada por el señor Chaitanya. Su obra, conocida como los Sat Sandarbha, los 6 Sandarbhas, es una contribución única en el mundo de la filosofía teísta. Hace Bhaktivedanta Swami Prabhupada declara en los comentarios que él dice, el filósofo más grande que ha existido en la historia del Vaishnavismo se llama Jiva Goswami. No hay una obra tan grande, tan vasta y tan profunda como los Sat Sandarbhas. El gran filósofo Sri Jiva Goswami también ha hecho su propio comentario del Bhakti Rasamrita Sindhu, llamado Durgama Sangamani. Con el propósito de presentar de forma apropiada la presente obra, he decidido acompañar la traducción del texto original con la esencia de los comentarios escritos por Srila Jiva Goswami, Sri Mukunda Das, Sri Vana Chakravarti Thakur al Bhakti Rasamrita Sindhu. Esto permitirá una lectura más fácil de la obra y la comprensión adecuada de su contenido. Entonces, imagínense, en este curso del Bhakti Rasamrita Sindhu vamos a estudiar el comentario de Jiva Goswami, el Bhakti Rasamrita Sindhu, escrito por Rupa Goswami, el comentario escrito por Jiva Goswami, el comentario escrito por Sri Mukunda Das, el comentario escrito por Vivana Chakravarti Thakur, quien es considerado por nuestros purvacharyas como Rasika Siromani, la joya cimera entre todos los devotos rasikas de la Suprema Personalidad de Dios. Y pues también vamos a estudiar el comentario de Bhakti Hridaya Bodh Maharaj. Sri Jiva Goswami afirma que en su comentario hará que el contenido del Bhakti Rasamrita Sindhu sea accesible a los lectores. Entonces la misericordia de los acharyas, algo muy elevado, cogen y lo bajan a nuestro nivel. Por eso es la deuda que tenemos con ellos. ¿Por qué? Porque el fruto del Prem Phala, del amor puro por Dios, es muy elevado. Entonces, si un fruto cae de un lugar muy alto al piso directamente, se estropea, se daña. Entonces va pasando de mano en mano de forma cuidadosa. Entonces pasa del señor Chaitanya a Rupa Goswami en Prayag, después pasa de Rupa Goswami a Srila Jiva Goswami, después pasa de Srila Jiva Goswami a Srila Vivana Chakravarti Thakur, después pasa de Srila Vivana Chakravarti Thakur a Bhakti Hridaya Bodh Maharaj, después pasa de Bhakti Hridaya Bodh Maharaj a Gopananda Bodh Maharaj, después Gopananda Bodh Maharaj me entrega el libro en India y me dice, mira, traduce este libro y enseña este libro. Ese es el único servicio que te da. Y este intento devoto, pues intenta servir a su maestro espiritual haciendo la traducción y entregando a ustedes este conocimiento en español. De otro modo, estos tópicos serían inaccesibles debido a la naturaleza trascendental del Bhakti. Sri Jiva también dice en su obra que la fuente de toda su bendición espiritual es la inspiración de Sri Rupa Goswami. Haciendo un juego de palabras con la palabra Jiva, su propio nombre, que significa el alma individual. Entonces, generalmente, cuando se habla del alma individual, se refiere a Jiva. ¿Okay? El gran filósofo Srila Jiva Goswami afirma que el Bhakti Rasamrita Sindhu es una fuente de eterna bienaventuranza para todas las jivas, sin considerar sus respectivas castas, credos, culturas o nacionalidades. Entonces él dice, al hacer este comentario del Bhakti Rasamrita Sindhu, el Durgama Sangamani, el comentario que escribió Jiva Goswami a la obra, él dice, realmente, pues primero, se me está dando misericordia a mí porque este Jiva Goswami es una jiva. Y segundo, estamos dando también misericordia a que las otras jivas puedan entender este tópico tan elevado de el Rasa Sastra. Sri Rupa empieza su obra del Bhakti Rasamrita Sindhu cantando de las glorias de la Suprema Personalidad de Dios, Sri Krishna, quien es el único recipiente de la devoción amorosa. Entonces, de nuevo, es algo difícil, lo hemos estado
meditando, orando, analizando, pero la palabra amor solamente uno la debería utilizar a los tratos puros que uno tiene con la suprema personalidad de Dios. Bhagavan Sri Krishna es el único recipiente de la devoción amorosa. Es una práctica común entre los autores de la literatura espiritual de la India, el iniciar siempre sus obras invocando las bendiciones del Señor Supremo antes de empezar a tratar con el tema de su libro. Estas bendiciones entonces se llaman Mangala Charam. Y por eso, acá en este primer verso de la obra, el Sri Rupa Goswami está diciendo: oh, todas las glorias al Señor Krishna, quien es Akila Rasamrita Murti, el depositario de todas las relaciones de amor espiritual puro. Su belleza es como la belleza de la luna personificada y el resplandor de su cuerpo, así como la luna emana cuando está llena de rayos en todas las direcciones, se ilumina. Este esplendor del cuerpo de Bhagavan Sri Krishna ha sometido a las gopis como Taraka, como Pali, que es la misma Pálika, y también ha sometido a Shama, a Lalita Saki, y por encima de todas estas gopis, él es el más amado de Sri Radha. Yo ofrezco mi pranam a este Señor Supremo, quien es Bhagavan Sri Krishna, en Brindavan Rasa Rasa, el rey del rasa. Om Agyanati Mirandasya Gyanam Gyana Salakaya Chatsuru Militanyana Tasmai Sri Gurave Namaha.